Ahí ya Sí, como que espera. está, como que parece que ya empezó a grabar. Sí, ya está grabando. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cerrar esta ventana. Listo. Bueno, se está grabando. Notas. Listo, ya. Tenemos todo listo y controlado. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Julián Castaño Montoya, presidente y fundador de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, OLPRAD Internacional, ONG. Es un gusto para nosotros esta noche tenerlos en la presentación de la doctora Lisset Juliana Aguirre Mejía de Colombia. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia y Derecho Administrativo. También pertenece como asesora jurídica a la organización OLPRAD. Este año empezó con la asesoría, digámoslo así, y afortunadamente tener una estructura como la que estamos llevando en este momento con los socios, con la junta directiva y obviamente con los asesores de la organización, nos ha llevado a darle más respaldo y más seriedad a OLPRAD ONG. Esta organización tiene presencia en más de 30 países de Latinoamérica. Contamos con una junta directiva, con un grupo de asesores, con más de 30 socios a nivel internacional, y para el 1 de marzo de este año iniciamos una serie y un ciclo de capacitaciones, diplomados y modalidad de diplomados, en donde hemos estado pendientes. Esperamos que se pongan en contacto con nosotros para que ustedes vayan escogiendo qué tipo de diplomado quieren llevar a cabo. Duran aproximadamente entre mes y medio. Los costos se les da por el privado, y obviamente las personas que se inscriban como socios de la organización e instituciones de rehabilitación tienen la posibilidad, tanto clínico como terapéutico. Obviamente todo les salga a mitad de precio durante todo el 2026, donde se van a llevar muchísimas actividades. Viene congreso, vienen capacitaciones, viene el simposio, vienen diplomados. Entonces va a ser un año bastante académico, llamémoslo así. Para no seguir comentando más, vamos a darle espacio a la doctora Lisset Juliana. Muy buenas noches. Tienes que abrir el micrófono, Lisset. Hola, doctora. Activar el micrófono. No se te escucha. A mí se me escucha perfectamente, ¿cierto? Sí. Vamos a ubicar a la doctora por acá. La doctora Graciela, muy buenas noches. Usted me escucha perfectamente, ¿cierto? Perfecto, perfecto, sin ningún problema. Muchísimas gracias. Y Lisset, ella estaba aquí conectada. Vamos a ver acá. Aquí me está escribiendo Lisset. Vamos a ver qué le sucedió. Ve, bueno. Entonces hagamos una cosa, Lisset. Entonces Ya, suspende la por fin. grabación. Suspende la grabación y
Listo. ¿Estás ahí? Sí, ya Entonces ya compartes confirmé. la pantalla normal. Sí, ya. Ahí no se está viendo nada. Listo. No. Ver ¿No? Sí, en no, este pero momento escuchar no. sí. Sí Listo, se te ok. escucha. ¿Cómo está? Buenas noches. No se le ve nada. Ok, ya. Ahí sí, ya se ve la pantalla. Ahí sí se le ve. Ok. Volví y se Listo, salió. ahora entonces sí, sino que no sé ahora qué pasó. Ahí ya. Se escucha, En este pero no se momento, ve. ¿Qué será lo que es? La cámara está habilitada. Sí, ahí ya se ve. ok. Sí, sí se le ve. Lo que pasa es que estamos atravesando aquí en Colombia por un tema climático bastante complicado y eso está haciendo que las plataformas estén muy lentas, demasiado lentas. Ajá. Por ejemplo, yo hablo y me miro en las dos cámaras y en una llega y en otra apenas se me ve mover la boca. Entonces esa es la diferencia de la señal. Y nosotros estamos prácticamente a 1 hora de diferencia. Juliet vive en Armenia, yo vivo en Pereira y estamos a 40 minutos de distancia. Ahora la vemos. Ahora sí. Y se Hola, ve. ahora Hola, ¿cómo están? un gusto. Mucho gusto. Bueno, ya, doctora, ya es todo suyo el programa. Listo. Entonces, muy buenas noches. Mi nombre es Licea Aguirre, abogada de profesión. Mi experiencia pues laboral siempre ha sido pues como en la parte de familia. Entonces vamos a hablar el día de hoy de las obligaciones y responsabilidades parentales. La idea es que primero les voy a dar pues como una parte normativa y posteriormente pues vamos a hacer lo de las preguntas y respuestas, también pues en el afán de que sea como un poquito más dinámico y no que sea pues yo solo explicándoles la parte de las normas. ¿Listo? Bueno, las responsabilidades y compromisos que tienen las madres, padres y representantes legales para garantizar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes se desprenden principalmente del artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, dado que pues las normas siempre tienen pues como una jerarquía. Entonces acá para Colombia pues la norma de normas es la Constitución Política. Entonces desde la Constitución Política se nos derivan el resto de normas, entonces el resto de normas vienen a darle pues como este desarrollo al artículo 44, donde se establecen que las personas adultas son las primeras llamadas a proteger y orientar, acompañar a los menores de edad y establece los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes acá en Colombia. Bueno, como les dije, es el fundamento constitucional, pues lo tenemos en el artículo 44, donde dice que los derechos primarios son la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la alimentación, nombre y nacionalidad, tener una familia, cuidado, amor, educación, cultura, recreación y libre expresión. Además, obliga a la sociedad, el Estado, a protegerlos y asistirlos garantizando su desarrollo integral y previniendo de toda forma abandono, violencia o abuso. La responsabilidad parental ya la viene desarrollando el artículo 14 del Código de Infancia y Adolescencia, que es donde está todo el articulado para la garantía, protección integral de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, en su artículo 14 establece que la responsabilidad parental se define como un complemento de la patria potestad. Es una obligación inherente de orientación,
cuidado, acompañamiento y crianza de los menores, compartida, solidaria entre padres, garantizando sus derechos sin violencia. Entonces, esta es la responsabilidad que tenemos los padres siempre de cuidar, de orientar, pero sobre todo de garantizarle todos los derechos, que ahí es donde decimos que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se nos convierten en obligaciones para los padres. Y por ende, pues tenemos la obligación de alimentos, la obligación de custodia, etcétera. La patria potestad es como la parte macro de donde se derivan todos los derechos y todas las obligaciones que tenemos frente a nuestros hijos, por el solo hecho, pues ya de registrarlos debidamente. Entonces es todo lo que tiene los padres sobre sus hijos no emancipados y sus hijos menores para asegurar su bienestar, su desarrollo, pero sobre todo ejercer su representación legal y su administración de bienes. La patria potestad es exclusiva de papá y de mamá y solo se puede privar o suspender por por causales específicas que se encuentran en el código civil, como lo es el maltrato, el abandono, condenas superiores a 5 años, pero en especial es por maltrato y por abandono, donde ya mediante un juez se puede ir uno para que se le suspenda o se le prive de la patria potestad a un padre de familia que haya pues infringido la norma frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, o que lo haya abandonado por un término superior a 2 años. De los derechos de los niños, como lo dije ahora, pues viene ya la ley 1098, que es el Código de Infancia y Adolescencia, viene y hace pues ya uno a uno cada uno de sus derechos, cada uno de los derechos que tienen los niños, como son el derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano, el derecho a la integridad personal y el derecho al buen trato, que estos dos derechos, como lo son la integridad personal y el buen trato, es lo que también podemos llamar como maltrato infantil, ¿cierto? Sino que digamos que normativamente no encontramos el delito maltrato infantil como tal, sino que lo encontramos desde la vulneración como una vulneración a la integridad personal y una vulneración al derecho que tienen al buen trato, pero además como una violencia intrafamiliar, ¿sí? Entonces esto, cuando estamos hablando de maltrato infantil, indiscutiblemente estamos hablando es de una violencia a nivel familiar. Tenemos el derecho de rehabilitación y resocialización, que este derecho es cuando los adolescentes han infringido la ley y para eso pues contamos con el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Los derechos de protección, que todos los niños tienen derecho a ser protegidos contra el abandono, contra el consumo de sustancias psicoactivas, contra la situación de vida en calle, frente a condiciones negligentes, cualquier trato negligente o degradante frente al niño, y todo esto. El derecho que tiene a la libertad y seguridad personal, el derecho de tener una familia y a no ser separado de ella, el derecho a la custodia y cuidado personal, el derecho a los alimentos, el derecho a la identidad, el derecho al debido proceso, a la salud, a la educación, al desarrollo integral en su primera infancia, a la recreación, a la participación y en la vida cultural y en las artes, el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, el derecho de asociación, el derecho a la intimidad, el derecho a la información y el derecho pues a la edad mínima de admisión al trabajo. Cuando hablamos de custodia y cuidado personal, hacemos referencia a la persona quien cuida y que está a cargo del menor de edad, porque como les dije anteriormente, la patria potestad pues es exclusiva de papá y de mamá, pero la custodia y cuidado personal puede estar en cabeza de uno, en cabeza de los dos o en cabeza de un tercero cuando sus padres pues no están en las condiciones físicas, morales para ejercer ese cuidado que garantice pues los derechos del niño, niña, adolescente, y por eso hablamos o de una custodia monoparental o de una custodia compartida, ¿cierto? Que el término de custodia compartida pues está relativamente nuevo pues para Colombia, que ha tenido, es más,
un desarrollo jurisprudencial que legal, pero que actualmente se está aplicando y pues la Corte Constitucional ha establecido, digamos, como unos ítems que se deben de tener en cuenta para poder hablar de una custodia compartida entre ambos padres. Y la finalidad es tener ese cuidado permanente y solidario y garantizar ese desarrollo integral, que lo ideal es que siempre pues papá y mamá puedan tener acuerdos frente a esta custodia y cuidado personal y no que se vea como lo que estamos reflejando en la imagen, ¿cierto? Que papá y mamá alan para un lado y el uno para un lado y el otro para el otro, ¿cierto? Ya para garantizar este derecho, pues el trámite es iniciar mediante una conciliación, que lo primero que hacemos es la conciliación por custodia y cuidado personal, donde los padres como representantes legales y garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se procure pues llegar a un acuerdo entre ellos en qué medio familiar el niño va a estar mejor cuando quizás no es posible la custodia compartida. Cuando es posible y es garantista de los derechos del niño, la custodia compartida, pues se puede optar a esa custodia compartida. La obligación de alimentos. La obligación de alimentos se establece pues en el artículo 24 de la ley 1098, donde los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento: habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción, y en general todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionarle los gastos a la madre durante el embarazo y el parto. Entonces, muchas veces creemos que la obligación alimentaria es solo dar comida, ¿cierto? Pero cuando fijamos una cuota de alimentos, debe ser una cuota de alimentos integral que abarque como tal la alimentación, pero además el vestuario, pero además la habitación, la asistencia médica, la recreación, y todo debe de ir incluido pues en esa cuota de alimentos, porque cuando hablamos de alimentos no solo hablamos lo relacionado con la alimentación como tal. Tenemos dos tipos de alimentos que consagra, digamos, el Código Civil, que son los tipos de alimentos congruos y los necesarios. Los congruos son los que le permiten vivir al niño modestamente, de acuerdo con su posición social, ¿cierto? Y los necesarios son los que cubren solo lo mínimo para subsistir, ¿cierto? Por eso cuando se va a fijar una cuota de alimentos hay que tener en cuenta capacidad económica versus necesidad, ¿cierto? Porque hay que procurar siempre tenerle el nivel de vida al niño al cual viene acostumbrado, ¿cierto? Entonces, pero también ese nivel de vida pues tampoco puede superar la capacidad económica del alimentante, que la obligación de alimentos la tiene pues quien no ejerza la custodia y cuidado personal. Quien no ejerce la custodia y cuidado personal tiene la obligación de alimentos y tiene el derecho al régimen de visitas. Con el fin de garantizar el derecho a tener una familia y no ser separada de ella, sino que pese a que papá y mamá no puedan continuar teniendo, digamos, una unión familiar residiendo en la misma residencia, pues por lo menos el niño no se vea apartado de ninguno de sus progenitores, sino que por el contrario se puedan seguir fortaleciendo los vínculos independientemente de las condiciones de los adultos. El artículo 111 es donde se establece el deber del comisario o del defensor de familia para citar a conciliación y tramitar la cuota de alimentos con base en el Estatuto de Conciliación, que es la Ley 2220. Entonces, generalmente en los procesos de conciliación, lo que se hace es fijar custodia, alimentos y visitas.
que en la primera conciliación procurar se concilien estos tres aspectos para garantizar esos derechos al niño de ahí en lo sucesivo. El artículo 52 de la ley 1098 en el parágrafo 3, además le da la potestad a los defensores de familias para que una vez realizada la audiencia de conciliación y procurar que las partes como representantes legales lleguen a acuerdos que favorezcan esos derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero si luego de la conciliación y luego de procurar un acuerdo, las partes definitivamente no se pueden poner de acuerdo, entonces el defensor de familia o comisario de familia debe tomar las medidas provisionales porque no se puede dejar el niño sin una solución en el momento. Si los papás no se pueden poner de acuerdo, pues entonces tiene que llegar un tercero, como lo es un defensor de familia o comisario de familia, tomar esas medidas de manera provisional y ya si papá o mamá está en desacuerdo con lo que se realizó, pues ya debe de acudir al juez, pues porque en el juez ahí sí van a tener, digamos, un proceso con sus debidas pruebas y van a tener un debate probatorio donde ya el juez confirmará o modificará lo que se realizó en sede administrativa, que es lo que realiza el comisario o defensor de familia. El artículo 129, en el inciso primero, nos establece la solvencia económica. O sea que si nosotros en audiencia de conciliación, un defensor de familia en audiencia de conciliación tiene como probar la solvencia económica o hay como probar en ese momento la solvencia económica, pues la cuota de alimentos se puede fijar porque las partes no llegaron a un acuerdo, se puede establecer con base en esa prueba de esa solvencia económica que existe al momento. Si no existe, pues en Colombia se presume que todo colombiano por lo menos se gana un salario mínimo, entonces debe proceder a fijar la cuota de alimentos con base en el salario mínimo y teniendo en cuenta lo que establece el artículo 130 de la ley 1098, que es que se pueden embargar los por alimentos hasta el 50%, ahí es donde los defensores de familia establecen esos porcentajes, ya sea 10, 20, 30, 40, y en algunos casos excepcionales se establece ese 50%, ¿cierto? Pero nunca se supera el 50%, dado de que para la ley establece que para embargar por alimentos no se puede superar el 50%. El Código Civil en su artículo 411 nos establece quiénes son los titulares de los derechos de alimentos y los titulares de los derechos de alimentos son los cónyuges, los descendientes legítimos que son los hijos, los ascendientes legítimos que son esto de legítimos está declarado inexequible, ¿cierto? Sino que pues continúa apareciendo en la norma dado que el Código Civil colombiano pues es muy viejo, pero esta palabra legítimo ha sido declarada inexequible ya pues hace rato por la Corte Constitucional. Entonces el cónyuge, los descendientes, los ascendientes, cuando en el divorcio hubo una separación y la culpa y la culpa pues se le puede atribuir a uno de los cónyuges, tienen la obligación de alimentos, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos, a quien hizo donaciones cuantiosas, a hijos de crianza, a padres de crianza y a los cónyuges que por ocasión de divorcio carezca de medios para la subsistencia. O sea, cuando se divorciaron, se hizo una donación y carece ya de medios para la subsistencia, también tienen pues como esos derechos de alimentos. Otras obligaciones legales son pues registrar el registro civil de nacimiento, las afiliaciones al salud, garantizar el acceso y permanencia a la educación y la protección contra todo tipo de violencia, ¿cierto? Esas son obligaciones legales de los padres que son en aras de garantizar todos estos derechos que ya hemos pues enunciado o enumerado anteriormente. El enfoque de la Corte Constitucional es las obligaciones parentales no son
facultativas, son exigibles jurídica y constitucionalmente. El incumplimiento vulnera derechos fundamentales. Por ende, cuando estamos frente, digamos, un padre que incumple con su cuota de alimentos, pues hay acciones legales para que pueda ejercerse ese derecho del niño y garantizarse ese derecho del niño, como es desde el área penal el delito de inasistencia alimentaria, desde el área administrativa la publicación en el REDAN y desde el área judicial el ejecutivo de alimentos. El artículo 15 nos habla de del ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, la sociedad y el Estado formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de sus derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces con claro sentido pedagógico. El niño, la niña o adolescente tendrá o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que le corresponden a un individuo de su desarrollo. En las decisiones jurisdiccionales o administrativas sobre el ejercicio de los derechos o la infracción de los deberes se deberán tomar en cuenta los dictámenes de especialistas. Por eso, cuando los defensores de familia o comisarios de familia van a tomar decisiones administrativas, siempre se debe tener el concepto del equipo técnico interdisciplinario, como es psicología, trabajo social y nutricionistas, que son los que dan los insumos para las decisiones administrativas y que es la proximidad que puede tener un defensor de familia o comisario de familia con la realidad del niño, ¿cierto? Para poder que las decisiones sean, uno, ajustadas a derecho y dos, pero más importante, ajustada a las necesidades de los niños en garantía de sus derechos. El artículo 10 nos habla de la corresponsabilidad. Para efectos del código se entiende por corresponsabilidad la congruencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establecen entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Entonces hay una corresponsabilidad entre la familia y el Estado y la sociedad, ¿cierto? Pero los primeros llamados a garantizar los derechos siempre van a ser la familia. Padres y representantes legales son los primeros que tienen la obligación. Ya cuando padres y representantes legales no cumplen con su obligación, ahí es donde se debe de realizar la intervención del Estado a través de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos o los trámites conciliables que se establecen cuando hablamos específicamente de custodias, alimentos y visitas, y el proceso administrativo de restablecimiento de derechos, pues cuando estamos hablando de otra clase de vulneraciones de derechos. La prevalencia de los derechos. Siempre hay que tener en cuenta que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre cualquier otro derecho. En todo acto, decisión o medida administrativa judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. Es por eso que los padres siempre deben de tener muy claro que cuando se sientan en una conciliación para custodia, alimentos y visitas, lo que importa no es el derecho de ellos como padres a ver o no ver el niño,
a compartir con él o no compartir, sino que lo que prevalece es ese derecho que tiene el niño a tener una familia y no ser separado de ella y poder compartir con su papá y su mamá independientemente de la relación actual que puedan tener esos padres. ¿Por qué? Porque es que los derechos de los niños son prevalentes frente a cualquier situación que pueda estar ocurriendo entre papá y entre mamá. El artículo 8 nos habla también del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Todo siempre debe atender a este principio, el interés superior del niño, que se entiende por interés superior del niño el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Entonces, todo siempre tiene que ser en pro de que el niño esté mejor y que con las decisiones que se adoptan se le van a mejorar son las condiciones al niño, independientemente de que pueda acarrear esa decisión para papá o para mamá, pero lo importante es que en garantía de los derechos del niño, ese interés de él sea lo prevalente y lo principal en toda la actuación. En conclusión, los padres son los primeros garantes de derechos. La responsabilidad permanente y tiene la responsabilidad permanente y solidaria. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes guía todas las actuaciones. La responsabilidad permanente y solidaria, o sea, papá y mamá tienen igualdad de derechos como igualdad de obligaciones, porque así lo establece se establece desde la patria potestad. No significa que porque la mamá, digamos, tiene la custodia, entonces va a tener mejor derecho que papá. O si el papá es quien tiene la custodia, entonces va a tener mejor derecho que mamá. No importa quién tenga la custodia, los derechos y las obligaciones van a ser siempre iguales porque la custodia nos va a hacer referencia a quién vive con el niño y quién se encarga pues como de custodiar y cuidar ese menor día a día, más no de esos derechos y esas obligaciones y además pues esa representación judicial que a veces hablamos, por ejemplo, las personas a veces quieren, digamos, una custodia compartida creyendo que por establecerse una custodia compartida, pues ahí es donde van a tener igualdad de derechos y no precisamente, porque vuelvo y les reitero, la igualdad de derechos se deriva de la patria potestad y no de la custodia compartida, porque cuando estamos hablando de una custodia compartida, estamos hablando de que, ejemplo, el niño va a vivir 5 días en una casa y 5 días en otra, o 10 y 10, o 20 y 20, o un mes en una, un mes en la otra, 6 meses en una casa, 6 meses en la otra, un año en una casa o un año en la otra, ¿cierto? Ahí es cuando hablamos de custodia compartida y por eso la Corte Constitucional ha establecido que para poderse ejercer esa custodia compartida geográficamente deben estar residiendo pues lo más cerca posible, que haya una buena comunicación entre los padres, o sea, que los padres puedan llegar a unos buenos acuerdos para que no haya interferencia de cuando el niño vive en una casa y cuando vive en otra, porque pues como el niño va a estar en este constante cambio, entonces la relación paternofilial y maternofilial debe de ser en buenas condiciones, de una manera asertiva y pues que no esté existiendo ninguna clase de violencia intrafamiliar, porque si no, esta custodia iría en detrimento de los derechos del niño, porque sería un conflicto cuando está en un lado y un conflicto cuando está en el otro. Y la idea es siempre no ponerle más cargas a los niños, niñas y adolescentes, porque él es el interés superior del niño, es la prevalencia de los niños, pero además el niño es el más inocente en todas estas discusiones o en todas estas situaciones que se presentan entre los padres de familia. El niño es el más inocente de todo, pero es quien asume las consecuencias de todas las decisiones que toman los adultos. De todas las decisiones de papá y mamá, la consecuencia va a ser para los niños. Las decisiones de las autoridades administrativas o judiciales también es para los niños y por eso nunca se puede desconocer el interés superior y la prevalencia de los derechos del niño. Esa es como
a grosso modo como la presentación que les traigo para el día de hoy frente a toda esta de la relación paterno-filial y materno-filial, que son las obligaciones parentales, que es donde los derechos de los niños, niñas y adolescentes se nos convierten en obligaciones para los padres, pues cuando decidimos ser padres. No sé si qué preguntas hayan para que podamos resolverlas. Muchísimas gracias, doctora Gracias. Lisset, Yo Juliana. tendría algunas preguntas para hacer. Claro que Sí, sí. claro. Muy buenas noches, doctora Graciela, desde Argentina. Buenas noches, muy claro, muy interesante explicar porque dentro de la psicología el tema leyes no los manejamos tanto. Mi pregunta es, debido a que cada vez más temprano están en el tema drogas, estas obligaciones y responsabilidades de los padres es indispensable porque los necesitamos para los tratamientos. Total. Es no obligación, indispensable para poder colaborar y sacarlo. Ahora, mi pregunta es, todo esto es hasta los 18 años. Y después de los 18 años hasta los 21. ¿Cambia mucho el tema de la ley o qué obligaciones le podemos pedir a los papás para que nos acompañen en ese tiempo que no dejan de ser adolescentes y parece que la ley ya está, ya no tienen obligaciones, pero creo que sí. ¿Cómo cubre la ley eso? Bueno, pues digamos que la obligación es hasta los 18 años, ¿cierto? Y ahí es donde está la obligación de cuidado, de acompañamiento y todo lo que estábamos hablando inicialmente, porque claro, lo que usted dice, o sea, en estos procesos lo principal es el apoyo de la familia, o sea, sin familia no hacemos nada. Por eso es que la Constitución Política tiene establecido en su artículo 42 que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. O sea, sin familia en estos procesos, pues simplemente no van a tener avances. Pero esa obligación llega hasta los 18, pues acá en Colombia hasta los 18 años, porque ahí es donde se cumple la mayoría de edad para acá en Colombia, donde ya cuando se cumple esa mayoría de edad se adquieren ya las obligaciones y responsabilidades es por parte de ese ser humano que cumplió los 18 años. Ahí ya tiene esa ciudadanía pues para ejercer él sus propios derechos y proveerse sus propias obligaciones. Lo que se extiende hasta los 25 años es la obligación alimentaria cuando continúa estudiando, ¿sí? Ahí sí se extiende se da una continuidad a esa obligación y no se puede extinguir a los 18, sino a los 25, pero porque continúa su proceso escolar y por ende le siguen dando esa obligación o alimentaria hasta que o termina de estudiar o cumple los 25 años. Pero en esa obligación de cuidado y acompañamiento sí se la dejan hasta los 18 años. Sí, porque después pasa a ser un acompañamiento económico que no es realmente el que necesitamos, sobre todo que la adolescencia está muy tardía y nos contestan eso, ya pasó los 18, no tengo obligación, y no se cubre con lo económico, otra cosa necesitamos, no lo económico, pero pensé que algo quedaba de obligación, pero no, acá en Argentina pasa lo mismo, a los 18 ya está, con que le suministren algo de la economía o los ayuden a estudiar hasta los 25, nos cuestan hasta que vengan en mi caso, yo trabajo con toda la familia, y me cuesta hasta que vengan a hablar conmigo, como creen que ya 18 ya está, cumplí con mis obligaciones. Y no, si no nos acompañan, no lo sacamos de las adicciones. Pero hay una ventana ahí entre los 18 y podría ser los 25 que termine de estudiar, donde sí necesitamos a la familia y a los padres, pero se protegen con la ley, pero yo aporto, pero economía aporta, no lo que necesitamos. Claro, ahí entra ya más es la parte de conciencia del ser humano, ¿cierto? Exacto. O sea, porque
nosotros como seres humanos y padres debemos de ser conscientes que el rol nunca se acaba. O sea, usted cuando trae hijos a este mundo, el rol no se acaba, así Exacto. cumpla. O sea, mejor dicho, el rol se acaba cuando usted como papá o como mamá fallece. Ahí ya, ahí se Exacto. extinguió su rol. Opino Pero a igual. veces a las personas se les olvida que el rol va más allá de una norma y el rol va más allá de lo que hago de manera superficial. El rol debe de ir más empoderado desde esa conciencia social y pues amorosa también frente a los hijos. Y sí, pero se sienten desobligados. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Muchas gracias, doctora. muy, muy amable y muy Graciela. explícita. Sí, muy Bueno, interesante. Doctora Juliana, le cuento un caso, es muy común aquí en Colombia. Una pareja de esposos estaba en su casa, eso salió por noticias, estaban consumiendo alcohol y obviamente tenían un hijo como de 8 7 8 años. Entonces un vecino muy indignado, pues obviamente llamó a la policía y llegó la policía y encontraron pues a la pareja de esposos totalmente embriagados y obviamente este niño fue llevado. Inmediatamente llamaron a la policía de infancia y adolescencia a hacer un procedimiento y se lo llevaron. Y aquí en Colombia hay algo muy particular y me imagino que en todos los países de Latinoamérica y es que cuando un jovencito o una jovencita o un niño o una niña cae a bienestar familiar, que es el Instituto Colombiano de la Protección de los Menores de Edad, caen en bienestar familiar, casi no lo sacan de ahí. Estuvo muchísimos años, prácticamente casi que hasta que cumpliera los 18 años. Pues bueno, ahí ya para que pase tanto tiempo acá en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pues deben de ser, no, por muchas razones más, ¿cierto? No solo por el hecho de, pues ese pudo haber sido el motivo de retiro, pero no por esa circunstancia fue que se pudo haber quedado tanto tiempo, porque claro, eso da lugar a un retiro del medio familiar porque uno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes son los derechos de protección y entre esos derechos de protección está la protección a que sean, valga la redundancia, protegidos contra el consumo de sustancias psicoactivas. Y pues cuando estamos hablando de sustancias psicoactivas, estamos hablando de alcohol, marihuana, etcétera, ¿cierto? Entonces, claro, si es un medio familiar donde están consumiendo licor en presencia de esos menores de edad, pues se le está vulnerando al niño ese derecho de protección. Entonces, claro, al tener conocimiento la policía de infancia y adolescencia, pues debe de ser ingresado a protección de ICBF e iniciar un proceso administrativo de restablecimiento de derechos que se inicia con una verificación de derechos por parte del equipo psicosocial, psicólogo y trabajador social. De acuerdo con el concepto de ellos, si apertura proceso, se ubica al niño ya sea en medio familiar de origen, ya sea en un medio familiar sustituto o una institución de protección de ICBF. ¿Cuándo se ubica en una institución de protección de ICBF? Cuando definitivamente la familia no está garantizando sus derechos. Por más que se asesora o por más que se indaga o se habla con su familia, la familia sigue renuente a cumplir con sus funciones y sus obligaciones como garante de derechos. Entonces ahí es donde, ahora que les hablaba de la corresponsabilidad, como tenemos una corresponsabilidad familia, sociedad y Estado, ahí es donde el Estado tiene que entrar a garantizar esos derechos que la familia no está cumpliendo, sea por las razones que sea que la familia no la esté cumpliendo. En este caso, pues lo está exponiendo al consumo de sustancias psicoactivas. Sin embargo, para que un niño se quede mucho más tiempo, tiene que ser que medie una declaratoria de adoptabilidad, porque cuando se apertura un proceso, el proceso dura hasta los 6 meses. Si a 6 meses
se hace un estudio de caso, se han hecho las visitas de seguimiento, se han hecho las valoraciones, las intervenciones tanto familiares como psicológicas con el niño y se evidencia que la familia no ha mejorado, entonces ahí se puede confirmar la ubicación del niño en este otro medio familiar distinto al medio familiar de origen y se hace otro seguimiento por 6 meses. Si en ese seguimiento nuevamente de 6 meses la familia no modifica, la familia continúa renuente a garantizar los derechos del niño, entonces se puede hacer una prórroga por otros 6 meses para seguir ese acompañamiento, esa asesoría. Si definitivamente ya en este otro sector de 6 meses o en este otro bloque de 6 meses, la familia no hizo nada, no cumplió, o quizás no asistía a las intervenciones, no se hicieron modificaciones, no se hizo absolutamente nada, entonces ahí es donde el defensor de familia declara en adoptabilidad y ahí ya el niño pasa a ser o lo que llamamos acá en Colombia, pues de manera coloquial, hijo del Estado, ¿cierto? Porque ya pasa a ser, ya papá y mamá se les priva de esta patria potestad y ya no tienen ni derechos ni obligaciones con sus hijos y pasa a ser el niño responsabilidad del Estado. Y ahí que encabeza obviamente el ICBF, que ahí es donde otras personas pueden adoptar el niño o si nadie lo adopta, se queda y termina todo su proceso educativo en protección de ICBF y cuando ya terminan su bachillerato pueden también acceder a sus estudios universitarios. ICBF les da o les costea o el Estado les da toda la carrera que ellos quieran hasta los 25 años también. Pueden estudiar lo que quieran y si cumplen si digamos llegaron a 22 años y terminaron su carrera universitaria y quieren hacer su maestría, también les dan su maestría hasta que cumpla sus 25 años y pueda salir ya una persona profesional, egresar del sistema ya de protección de ICBF, que ese es un proyecto que tiene ICBF que se llama el Proyecto Sueños acá en Colombia. Muchísimas gracias. Le damos un saludo a las personas que se conectan desde Chile, Argentina, México, Colombia, El Salvador. Muchísimas gracias por estar presentes esta noche, que es bastante interesante conocer este tema de legislación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta, sea por el chat o sea de manera directa por acá por los micrófonos? Doctora Lisset, le agradecemos muchísimo esta noche la presentación que nos brindó. Ya en contados minutos vamos a hacer las publicaciones correspondientes. La doctora Maribel Selguera, que es psiquiatra, muy buenas noches desde Argentina, se encuentra conectada. Un saludo muy especial. Ella es la directora ejecutiva de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones. Se encuentra conectada en este momento. Doctora Lisset, te agradecemos mucho. A nombre de la Oficina Latinoamericana de Prevención, Investigación y Tratamiento de las Adicciones, les deseamos a todos una feliz noche. Le agradecemos a la doctora Lisset Juliana Aguirre Mejía de Colombia, de Armenia, Quindío, es el eje cafetero de Colombia, la presentación magistral que tuvo esta noche. Ella es asesora jurídica de la organización OLPRAT, también es ponente, es conferencista, la invitan a diferentes actividades a nivel nacional. También ha sido ponente de la Oficina Latinoamericana en los congresos y en los simposios que desarrollamos, porque es muy importante trabajar con esta parte legal y tenerla muy clara, porque manejar salud mental, manejar adicciones debe de ir complementado con un procedimiento legal para no ir a incurrir en un error que como dijera yo, implicara de pronto una sanción jurídica. Entonces es importante tener todo esto totalmente claro. ¿Alguna pregunta para terminar, doctora Graciela o Maribel?
Solamente me apena un poco que lo tengan que retirar de la familia y deberá tener una contención psicológica porque le estamos brindando una seguridad de vida, pero le estamos quitando una familia. Y por más que sea su papá y su mamá en una mente infantil o adolescente, deja muchas huellas. Entonces, calculo que todo ese proceso hasta los 25 años tendrá un acompañamiento psicológico porque si no, remediamos una cosa, pero deja la huella a lo otro. Sí, claro, cada institución de protección siempre tiene que tener su equipo psicosocial de apoyo constante, de habilidades para la vida. Bueno, eso tiene el proyecto, es un proyecto muy completo. Obviamente, la decisión de un retiro de medio familiar, por eso tiene que ser la última, o sea, lo último que haga un defensor de familia, porque siempre hay que procurar que el niño, en aras de esa prevalencia de derechos y en ese interés superior del niño, permanezca en su familia. Y ya para que sea declarado en adoptabilidad es porque se agotaron todas las instancias y no se logró. Pero siempre hay que procurar que el niño se quede en su medio familiar. Siempre. Exacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Lisset. A todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Por aquí dice, generalmente en las instituciones, lo dice la doctora Maribel, vamos a leer. Generalmente en las instituciones hay un equipo psicosocial y derecho en una institución en centros de salud mental. Claro que sí, eso es fundamental y la asesoría jurídica es totalmente clara. Gracias. Les agradecemos a todos la presencia esta noche y muchísimas gracias. Un abrazo muy especial. Nos vemos el próximo lunes y estar pendientes a la información de los diplomados que empiezan a partir del 1 de marzo. Una feliz noche. Muchas gracias. Bueno, feliz noche, que tengan excelente noche.